Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Muy bien, 6:26 en la mañana, gracias por la sintonía. Quiero ratificar, reiterar, sobre todo por las cifras que ayer fueron parte del balance final de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Mucho ojo, comencemos a informarnos, tratemos de preguntar, por lo menos, si no tienen redes sociales, si no ven noticieros, si no escuchan la radio, pregúntenle al vecino. De verdad, en estos tiempos a mí me cuesta creer que haya personas que digan, no me enteré de tal medida. La medida de hoy no circula fue socializada durante varias semanas, no es que recién la lanzaron de un día para otro. Y pese a eso, en el balance final reiteramos, ayer 124 vehículos fueron sancionados, 86 livianos, 6 pesados, 32 motocicletas. En el norte hubo 47 infractores, en el sur de Quito 46 y en el centro 31. Y claro, dentro de los argumentos, de las explicaciones, tuvimos de las más variadas, ¿no? La típica, no me enteré, me confundí, no sabía, no me enteré, etcétera. Soy hijo del general Soy Torres. hijo del general no sé cuánto, entonces, mucho ojo con eso. A partir de hoy, desde las 5 de la mañana, o sea, desde hace 1 hora con 27 minutos, está en vigencia el hoy no circula para los vehículos cuyas placas terminan en 3 y 4. La misma lógica que el pico y placa respecto de las zonas de restricción, respecto de las placas. Evidentemente, usted, si no sacó el vehículo antes de las 5 de la mañana y no lo dejó parqueado antes de las 5 en algún sitio, ya no lo puede sacar sino hasta después de las 8 de la noche. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y con todo respeto, no vengan a decir que no se enteraron. De verdad que hay tantas maneras hoy de enterarse. Pregúntenle al de al lado, al vecino. Lo importante es que no le hagan enojar al contertulio, son por favor. argumentos, sean conscientes. Argumentos. Vea, mejor pegues un cafecito buen día. Sí, qué favor. rico, café buen día. Ayer te Buen preguntaba día. cuántas cucharadas de azúcar le pones al café, porque en realidad cuando se trata de un café como este, como el buen día, es recomendable tomarlo sin azúcar para que sientas el saborcito mejor, ¿no? Sí, aquí está el cafecito, Sí. buen día. Así que tómense un Póngale café DJ. buen día, bien Ah, cargado en la ahí mañana está. para Póngale DJ. ganar energías y empezar bien la jornada. Hoy martes Sí, tenemos sí, sí. expectativas de lo que deja, digamos, la salida del consejero de gobierno Santiago Cuesta. ¿Qué te parece a ti? A ver, vamos primero Uno de los personajes más polémicos que tiene este gobierno, ¿no? Sí, leamos primero y ratifiquemos el mensaje que él mismo, Santiago Cuesta, escribió ayer en su cuenta de Twitter, que es la cuenta @SCC1705. Parece cuenta de troll, ¿no? @SCC1705. A mis amigos que me siguen por Twitter y a los que no lo son, les comunico que el día de hoy he presentado mi renuncia al presidente Moreno. Para mí ha sido un privilegio y un honor haber podido trabajar con un gran ser humano y amigo. A mis detractores les digo adiós. Cuesta finalmente se va. Probablemente el personaje más polémico del gobierno del presidente Lenín Moreno, un personaje que levantó muchísimas olas, un personaje que cada vez que emitía una declaración, esa declaración iba acompañada de algún elemento de polémica, de controversia, algún elemento de incomodidad, evidentemente. A mí me imagino que a la interna del gabinete del presidente Lenín Moreno, seguramente muchas de esas declaraciones habrán generado escozor e incluso incomodidad en el equipo de trabajo del primer mandatario. Pero claro, tienes un punto de inflexión que fue el episodio de la semana anterior en una entrevista con el colega y amigo Milton Pérez en la colega Radio Sucesos. Cito a la fuente, cito al colega porque fueron protagonistas directos de esa entrevista en la cual Santiago Cuesta hace un par de declaraciones allí medio extrañas. La primera, y lo comentamos aquí en esta mesa de trabajo, esta declaración asociada a un hecho que realmente parece fabulesco, parece sacado de una trama de ficción. O sea, a mí me cuesta creer que un funcionario del calibre del señor Cuesta en una entrevista radial, sin ningún tipo de prueba y me parece al margen de cualquier seriedad en el manejo de ese discurso, y reitero, esto lo dijimos ya la semana anterior, señale que un conserje pasaba por allí, se encontró con la computadora de Pamela Martínez abierta, resulta que estaba abierta la información y, oh sorpresa, el conserje
con todo respeto para los conserjes, tenía en su bolsillo una flash memory, un pendrive. Una memory stick. Yeah. Y resulta que metió este pendrive ahí en el CPU de la computadora y robó la información, copió la información y luego pretendió venderla al gobierno por $50,000. O sea, sinceramente, a mí me parece una fábula, a mí. Me parece una fábula. Y la forma como se lo cuenta, cómo se lo señala, y luego pretender asociar que esa información, como no fue comprada por el gobierno, fue vendida a Fernando Villavicencio, a Cristian Zurita, y que esa es información que avaló la publicación del portal La Fuente, y que esa información no tiene ningún valor judicial, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, de verdad que fue una declaración que yo no la llegué a entender, no la llego hoy a comprender todavía, me parece tan tirada de los cabellos. Porque digo, y me pongo también a pensar, y también lo dijimos la semana anterior con Tertulio, si un conserje que se entiende trabaja en la presidencia de la República, copió la información, eso ya es un delito, robó información privada. Después, robó la información con un fin, resulta que pretendió venderla por $50,000, ¿por qué no lo denunciaron? ¿Por qué no hicieron público en ese momento? Y yo creo que después de esa declaración que tú dices que suena a fábula y a un cuento de ciencia ficción, yo creo que lo mínimo que tiene que hacer la fiscalía es llamarle a declarar a Santiago Cuesta. Porque la declaración que hace el hombre, que puede sí haber sido inventada por él y demás, está relacionada con uno de los casos más escandalosos de supuesta corrupción, que es la de la entrega de estos famosos sobornos para las campañas y aportes para las campañas políticas de Alianza País. Entonces, por más fabulesca y por más ridícula o absurda que pueda parecernos la declaración de Cuesta de que hubo un conserje que se robó la información, yo creo que tiene que ser llamado a declarar. Yo creo que no puede dejarse ese tema ahí nomás, pasárselo por alto de parte de la fiscalía, y yo creo que Cuesta tiene que ser llamado a declarar. Ahora, yo te digo y soy sincero, con este gobierno, la salida de Cuesta a alguna gente le puede generar algún tipo de alivio. A mí no, a mí me preocupa más, porque no sabemos quién va a llegar en reemplazo de él, porque puede venir alguien peor. Lo otro, yo no sé si es que Cuesta finalmente se va. O sea, puede ser que ya no ocupe un cargo público, puede ser que a esta hora y después de lo que tú citabas con Tertulio, del hecho de que cada vez que el hombre salía a los medios, y además yo no sé quién le otorgó en el gobierno un tipo tan peligroso como Cuesta la vocería para salir y hablar, por ejemplo, de un contrato de $6,000 millones para construir una refinería con un inversionista mexicano que se lo encontró la mañana de ese día en Esmeraldas. Increíble, pero ¿cómo es que se otorga un contrato de esa magnitud para la construcción de una refinería en este país? Así, encontrándote un inversionista en la mañana que te dice que tiene $6,000 millones y que te va a levantar una refinería. Bueno, un mago Cuesta para encontrar ese tipo de inversionistas. Siendo así, yo no lo dejaría ir de mi equipo, ¿no? Para que siga ayudándome a conseguir ese nivel de inversión extranjera. Claro, un pues, crack. Tremendo Cuesta. apoyo, ¿no? Claro, pues, ¿cómo vas a dejar que se vaya un tipo de esa suerte, ¿no? De ese talante para conseguir inversionistas? Yo no sé si se vaya. Así como yo no sé si Eduardo Jurado, por ejemplo, que era uno de los funcionarios más cercanos a Moreno y que también era parte de esa mesa chica, que estaba vinculado a esta empresa GEA que cobraba indebidamente montos a través de la banca, del sistema bancario, a los usuarios de los bancos de este país, tampoco creo que se fue del todo. O sea, hay gente que en cargos públicos dice, bueno, se va, pero se queda de alguna manera ahí. Yo no soy tan optimista con respecto a... ¿Por qué? Porque Cuesta además fue un tipo muy cercano a Moreno. Porque cuando se empezaron a revelar datos de información respecto de el círculo más cercano del presidente, uno de esos personajes, por oscuro que parezca, era Cuesta. De hecho, hubo una serie de chats en donde se ve que es Cuesta quien hace los acercamientos antes de que Moreno sea presidente con empresarios como Sonnenholzner, por ejemplo, ¿no? Y ese es un tema que está ahí, que se reveló a través de información y demás. Cuesta es un tipo bastante extraño, y por lo extraño que es y por las cosas que ha venido ejecutando, yo no sé tampoco si es que al gobierno le interesa que se vaya del todo, porque alguien tiene que encargarse de hacer ese trabajo, con Tertulio. O sea, alguien tiene que encargarse de terminar de hacer ese trabajo.
Yo por eso no soy tan optimista con este anuncio y la salida de Cuesta. Claro. Y además quisiera entender, yo no soy tan diestro para eso, como lo es, por ejemplo, nuestro buen amigo, el doctor Arturo Ruiz, que no sé si está despierto a esta hora ya, pero... Creo que todavía está dormido. Yo quisiera saber cómo es que está segmentado y cómo es que está distribuido hoy mismo el gabinete de gobierno. O sea, creo que cada vez gana más fuerza Sonnenholzner, lo hemos venido conversando. Cada vez el vicepresidente va ganando más espacios. Pero ¿cómo queda hoy con la salida de Cuesta el gabinete del presidente Moreno? Ya. Bueno, ya se ha despertado el doctor Arturo. Sí. Muy bien. Buenos días, doctor Vamos Arturo. a ver qué nos dice él, que es nuestro lector político. A ver, pero la salida de Cuesta ocurre, además, digamos, mencioné la entrevista de la semana anterior en una radio. Y hay algunas otras cosas, ¿no? Sí. Hay algunos otros detalles. Exacto. Derivados, porque digo, de esa entrevista hubo derivaciones. Entiendo que de esa entrevista el canal de televisión Teleamazonas hizo un reportaje relacionado con la presencia de este supuesto inversionista mexicano. Reportaje que al señor Santiago Cuesta no le gustó. Y el señor Santiago Cuesta, el último fin de semana, arremetió duramente en Twitter contra el gerente del canal de televisión Teleamazonas, contra Sebastián Corral. Fue una cosa de locos, de verdad. O sea, si no revisaron esos tweets, créanme, les invito a revisar la historia que está publicada en la revista digital Plan B. Bajo el título La sabatina en Twitter de Santiago Cuesta contra Sebastián Corral de Teleamazonas. Dentro de esta arremetida en Twitter de Santiago Cuesta contra el gerente de Teleamazonas, Santiago Cuesta asume que por orden de Sebastián Corral hubo una suerte de manipulación editorial respecto de la declaración que Cuesta hizo en esa entrevista de Radio Sucesos. Pero no se quedó solamente en eso, y esto es lo realmente grave. Lo realmente grave. Dice Plan B, a ver, en su artillería lanzada por Twitter, Cuesta acusaba a Sebastián Corral de haber mutilado y tergiversado sus declaraciones. Me llama la atención que en el Consejo Editorial de Teleamazonas hayas ordenado que se mutile y descontextualice mis declaraciones en Radio Sucesos con Milton Pérez. Eso demuestra tu falta de ética profesional. Abro hilo. Fue el primer tuit, luego en un siguiente desmintió que tuviera una pelea con Carlos Pérez, el ministro de Energía, entre otros temas, y que quiera beneficiar a una empresa amiga en el anunciado tema de la nueva refinería de Esmeraldas. Había sugerido que se trataba de una inversión privada que no requería autorización del Estado, dijo Cuesta, refiriéndose a su entrevista radial. Y luego el asesor de Moreno, y esta es la parte que realmente preocupa y preocupa mucho. Se lanzó a difundir una batería de documentos que mostraban supuestamente las declaraciones de impuestos de Corral con capturas de portal electrónico del SRI. Según Cuesta, eso demostraba que Corral había pagado muy poco dinero en impuesto a la renta, pero habría sacado más de $400,000 al país. Cuesta acompaña las imágenes con cuestionamientos a la calidad moral del gerente de Teleamazonas y después difundió imágenes de correos electrónicos privados que según la ley no pueden hacerse públicos, entre Fidelegas, Sebastián Corral y otros ejecutivos del Banco Pichincha, revelando la negociación de las condiciones de un crédito personal de más de $500,000 para la compra de un departamento de Corral en España. A ver, yo no me voy a meter y a mí no me interesa, de verdad, no me interesa. Una negociación privada entre el gerente de un canal de televisión con el propietario de un banco es cuestión de cada cual. A mí creo que eso no debe importarme, no me interesa. A mí lo que me preocupa realmente es la divulgación de correos electrónicos privados. Otra vez con Tertulio volvemos a la misma práctica. ¿Cómo tienen acceso a esos correos electrónicos? ¿Cómo se meten en correspondencia privada de los ciudadanos? Yo insisto, a mí no me interesa. A mí, probablemente a usted, amigo oyente o amigo televidente, sí le interese. A mí, a este periodista no le interesa. A mí no. No sé si al contertulio le interesa. A mí no. No me interesa. Es una negociación privada. Privada. No se trata de fondos públicos. A mí no me interesa lo que hagan con dinero privado. Cada cual tiene el derecho de hacer lo que quiera. El tema es la siempre y cuando los fondos sean lícitos. ¿no? ¿No? Por supuesto, esa es otra cosa. Otra cosa. Fondos lícitos y que no sean recursos públicos. Esa es otra cosa. Otra cosa. A mí lo que me preocupa es la divulgación de correos electrónicos privados. Otra vez estamos asistiendo a un momento en el que se reproducen prácticas que en el pasado ya fueron denunciadas
por la divulgación de correos electrónicos. Yo recuerdo, por ejemplo, lo que pasó con Marta Roldós, y tú debes recordar con Tertulia. Cuando lo publicó el Telégrafo. Correos electrónicos privados. Lo publicó Perdónenme, ni antes ni hoy. Ni antes ni hoy. No puede ser posible que correos electrónicos privados sean parte del debate público. Lo mismo le hicieron a Andrés Páez en la campaña, recordarás tú. Y ahí sacaron ahí unos correos, claro, y sacaron ahí unos correos privados, electrónicos, unos temas, ahí ni siquiera de manejo de dinero, temas sino personales. de asuntos personales, de relación de pareja, una barbaridad. Temas personales. Si la política en este país ha tocado fondo asco. hace rato. Es un asco. Hace rato. O sea, aquí en el país se hace política de una manera asquerosa. Y yo lo titulo así, yo lo llamo así, asqueroso, y lo digo frontalmente. Aquí en este país se hace política de forma asquerosa. Luego, ¿qué más cita Plan B? Cuesta se lanzó a las imprecaciones morales en contra de Corral. ¿Cómo es posible que una persona de tu calidad moral y financiera pueda elegir un consejo editorial del noticiero de Teleamazonas? Y luego otro tuit, que un moroso del SRI saca fondos del país, se compra departamentos en el exterior, tiene cuentas en paraísos fiscales, pretende ser el referente moral de un canal de televisión. Luego de unas horas de la cuenta de Twitter de Cuesta desaparecieron los documentos que tenían que ver con el intercambio de correos privados, entregas y Corral, y los tweets que tenían que ver con esos mensajes electrónicos. Y aquí se pregunta Plan B, que es la pregunta que yo hago. ¿De dónde sacó Cuesta esos correos privados? ¿Por qué los difundió y luego los borró? ¿Tiene el poderoso asesor de Moreno, a quien el presidente parece permitirle y apoyarle en cualquier exabrupto, acceso a los correos de los ciudadanos comunes? ¿Él los hackeó o los compró o se los dieron? Ahí están las preguntas. Y mira tú, Plan B justamente refiere lo que ocurrió durante la década anterior. Los correos privados de Marta Roldós fueron hackeados y difundidos ilegalmente en el diario El Telégrafo. Fernando Villavicencio y Clever Jiménez fueron demandados penalmente por Alexis Mera, Jorge Glass y el procurador Diego García por la presunta difusión de correos suyos en un artículo de Villavicencio sobre el caso Chevron y que se publicó en este portal. O sea, de lado y lado, señores. Lo que hicieron Villavicencio, Clever Jiménez y compañía respecto de correos privados de la Presidencia de la República. Lo que hicieron con los correos privados de Marta Roldós. Lo que hicieron con correos privados de Andrés Páez. Lo que han hecho hoy con los correos privados de Fidel Legas y de Sebastián Corral. Señores, ni antes ni ahora. Ni antes ni ahora. Por favor. Acuérdate en plena campaña cuando sacaron esos famosos pelucolix y publicaban chats que no sabemos cómo es que obtuvieron, ¿no? Durante el gobierno anterior, de gente que estaba en la campaña de Lazo, cosas por el estilo, y se publicaban en reportajes de televisión. Pero claro, que hoy hagas lo mismo, no quiere decir que está bien, ¿no? Eso obviamente es reprochable, como lo fue antes, que lo vuelvan a hacer ahora. Ahora, el tema, yo te planteaba sobre si la salida es o no real, y cuánto le puede afectar al gobierno. Yo creo que mucho, por los temas que venía manejando Cuesta. O sea, Cuesta estaba liderando y comandando temas como, por ejemplo, el de las privatizaciones, el de las concesiones, el de las inversiones en sectores estratégicos. Entonces, ¿eso en manos de quién va a recaer hoy en día? Hubo gente que ayer también, siendo muy vivaces, ¿no? Vivarachos. Vincularon la declaración de Nebot de horas de la mañana. Que eso también tenemos que hablar. Con la salida de Cuesta, donde Nebot de alguna manera... Pero a ver, creo que tienen que entenderle y leerle bien la declaración de Nebot. Porque él dice no a la privatización, pero sí a la concesión. Sí a la concesión, que es lo mismo que ha dicho Cuesta. Pero si se escuchan las declaraciones de Cuesta en las entrevistas que dio, él ya no hablaba, no usaba la palabra privatización, sino hablaba de concesiones, que es lo mismo que dice hoy Nebot. Entonces, porque ayer leía gente, es que Nebot ya se opone a la privatización. En el fondo no. Él está hablando de entregar la administración o la concesión de las empresas públicas al sector privado. Hay que hacer ahí también una precisión, porque alguna gente recordaba el día de ayer lo que ocurrió, por ejemplo, con Malecón 2000 o con el terminal terrestre de Guayaquil. Malecón 2000 en Guayaquil, para los que conocen el puerto principal, para quienes están ligados al puerto principal, Malecón 2000 es una fundación privada, de derecho privado. No fue el alcalde Nebot, fue el alcalde Febres Cordero quien dio paso justamente a esta suerte de designación, de delegación, de concesión. No sé cuál es la figura, yo no tengo claro cuál es la figura,
Pero se encargó una fundación privada de generar lo que hoy es el Malecón Simón Bolívar en la ciudad de Guayaquil. Efectivamente, a partir pues de este rol de la empresa privada. Yo sí creo, contertulio, que los socialcristianos, y ya que hablamos justamente de esta visión, yo creo que los socialcristianos están tratando o han tratado en los últimos tiempos de modular la postura tan radical que sí tuvieron en los 90s. Porque, y quiero refrescar la memoria de la audiencia, entre 1992 y 1996, gobierno de Durán Ballén, el origen de Durán Ballén era un origen social cristiano. Durán Ballén fue fundador del Partido Social Cristiano con Camilo Ponce. Así es, fue ministro de Obras Públicas, fue alcalde de Quito, siempre fue social cristiano. Sixto Durán Ballén se separa del Partido Social Cristiano porque no le iban a dar la candidatura de 1992. El elegido fue Jaime Nebot. Y Sixto sintió que ese era su momento. Había perdido las elecciones de 1979 y de 1988. Y Sixto sentía que la del 92 era el momento, que la tercera fue la vencida. Los socialcristianos no le dieron chance. Sixto se va, funda un partido, Unidad Republicana. Ese partido se alía con el Partido Conservador, liderado con Alberto Dajica, y ya había roto relaciones con Febres Cordero. Llegan a la segunda vuelta y derrotan al binomio Nebot-Galo Vela Álvarez en las elecciones de 1992. Y es en ese gobierno donde comienza esta suerte de cogobierno del Partido Social Cristiano, cogobierno que se mantuvo durante muchos años. Y es en ese gobierno del 92 al 96 en donde esa administración, y refresquemos la memoria sobre todo de los de mi generación y los de la generación anterior a la mía, y contémosles a los más jóvenes, que en ese gobierno del año 92 al 96, que algunos lo destacan y hablan justamente de las virtudes de Sixto Durán Ballén, que hace pocos meses falleció. De lo democrático que fue. De lo democrático y lo tolerante, cuando el gobierno de Durán Ballén fue muy poco tolerante con la prensa, sino que la gente se olvida y tiene memoria corta. Ese gobierno tenía en ciernes un agresivo plan de privatizaciones y de venta de los activos del Estado, señores. Y ese gobierno vendió Ecuatoriana Aviación, que luego fracasó en el propósito de vender, por ejemplo, el sector eléctrico y el sector petrolero, de privatizar esos sectores. Esa es otra cosa. Ese gobierno germinó, puso la génesis para la intención de privatizar la seguridad social de este país. No tengamos la memoria corta. ¿Con el respaldo de quiénes? De los señores del Partido Social Cristiano. Me voy a remontar a 1995. Cuando el Congreso Nacional aprobó la ley de régimen del sector eléctrico, una ley claramente privatizadora del sector eléctrico, ex trabajadores de Inecel, acuérdense, 1995, aprobaron la ley de régimen del sector eléctrico, una ley claramente privatizadora. Pretendían privatizar los sistemas de generación, de transmisión y de distribución de energía eléctrica. Todo el sector eléctrico, que luego se cayó porque hubo movilizaciones del sector eléctrico, es otra cosa. Pero aquí hubo una intención, aupada por el gobierno de Durán Ballén y respaldada por los señores del Partido Social Cristiano en el Congreso Nacional. Y vuelvo a citar el ejemplo de cuando el propio Nebot fue diputado de la República en el año 98, en otro gobierno que también tuvo claras intenciones privatizadoras que no lograron germinar porque el país en el año 99 enfrentó la peor crisis financiera de sus 189 años de historia, de vida republicana, la del feriado bancario y posterior congelamiento de depósitos en el 99, que luego provocaron que de un momento a otro adopten el esquema de dolarización de la economía en enero del año 2000, con el apoyo de los señores del Partido Social Cristiano. Que hoy los señores del Partido Social Cristiano, yo no voy a denostar eso, es totalmente legítimo porque uno puede, digamos, tratar de evolucionar en su forma de pensar. Nebot y los socialcristianos ya no te hablan de privatización, te hablan hoy de delegación, de concesión. Que lo que el Estado, que siga siendo o perteneciendo los bienes al Estado, pero que no se los venda, sino que se delegue al sector privado su administración. Esa es la figura de la concesión que quieren aplicar. Y eso es lo que dijo ayer Nebot. Tú bien lo notabas, y me parece muy pertinente tu aclaración, contertulio. Sí, porque, o sea, se quedan con... Mucha gente se ha quedado con la periferia del discurso de Nebot cuando dicen no a la privatización, pero sí, veamos qué sigue después, ¿no? Otra cosa adicional, volviendo nuevamente a la coyuntura y a la salida de Cuesta, creo que tampoco hay que dejar de lado el hecho de que, más allá, digamos, de lo escandaloso que es que un funcionario público utilice información reservada,
de dependencias públicas como el SRI. Pero sí es escandaloso que un empresario no pague impuestos también. O sea, eso sí es escandaloso por también. supuesto. O sea, de lado y lado, ¿no? De lado y lado. O sea, así como está mal que un funcionario público utilice información reservada, información personal, también está mal que los empresarios evadan pagar impuestos. Sí, pero utilicen las reglas y las armas legales que existen. Ahora, también es de doble moral que un funcionario de un gobierno que salió a perdonarle el pago de impuestos a los banqueros, a los empresarios, a la banca privada, hoy salga y diga semejante cosa, ¿no? Creo que tiene también que ver con la lucha de poder, con Tertulio. Por eso yo te hablaba de cómo están conformados, cuántos bloques tiene el gabinete del presidente Moreno y esas luchas internas que suele haber dentro de esa conformación de los gabinetes. Recordarás tú, por ejemplo, durante la época de Correa se hablaba mucho de los Flaxo Boys, de los derechosos guayacos y de los izquierdosos cuencanos. O sea, había esas cosas, ¿te acuerdas? Entonces ahora yo no sé para dónde es que va la puja, ¿no? O sea, Sonnenholzner tiene su gente, me imagino que Moreno también tendrá su gente, y siendo este un gobierno muy cercano a los empresarios, vemos también que hay afinidades, ¿no? Por ejemplo, es indudable la cercanía que tienen los ministros Romo y Roldán, por ejemplo, con la gente vinculada a Egas, ¿no? Por ejemplo, yo digo, no me voy a olvidar nunca que Fidel Egas, cuando designaron a María Paula Romo ministra del Interior, dijo que iba a ser un lujo de ministra. Hemos visto en las últimas horas un intercambio de tweets o citas de Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que habla de lo maravillosa que es la idea de proponer un mundial en el Ecuador, y la réplica de Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la presidencia, diciendo que hay que remar hacia adelante, pensando optimistamente en la organización de estos eventos magnos como los del Mundial. Yo quisiera saber y preguntarles a todos los funcionarios públicos que han sido despedidos en los últimos meses, a toda esa gente que está haciendo fila ahora afuera de los colegios y escuelas públicas con Tertulio esperando un cupo para sus hijos, y a la gente que está haciendo fila igual en los hospitales públicos por atención, ver cómo les cae la idea de gastarte tanta plata haciendo un mundial. Entonces, pero vemos esa segmentación, ¿no? Cómo se está dividiendo también el gabinete. ¿Quién está ganando en esa pelea, en esa puja interna dentro del gobierno? ¿Quiénes van perdiendo cancha? ¿Quiénes van ganando lugares? Pero más allá de eso, ¿quiénes se van posicionando? Pero más allá de eso, lo que tú dices es muy cierto. Pero más allá de eso, ¿qué nos invita a reflexionar? ¿Cuál es el liderazgo del propio presidente de la República? Porque digo, y esto ha pasado a lo largo de la historia. Quien les habla, ejerce el periodismo desde el año 92, es decir, desde el gobierno de Durán Ballén. Y siempre en todos los gobiernos ha habido pues esta discusión en torno a quienes forman parte justamente del círculo más cercano del presidente de la República, de que supuestamente hay bandos, de que supuestamente hay quienes están con una visión muy cercana y aquellos que también siendo cercanos tienen otra visión. Esto ha pasado siempre, a lo largo del tiempo. Recuerdo, por ejemplo, que en el gobierno de Durán Ballén, ya que hablábamos de ese gobierno con Tertulio, siempre se dijo que el vicepresidente de la República, Alberto Dajic, era el poder tras el poder, y Durán Ballén, en aquel tiempo la Constitución establecía que el vicepresidente de la República era el encargado de la planificación del Estado y el vicepresidente de la República como tal presidía el Consejo Nacional de Desarrollo, el CONADES, que funcionaba en donde justamente hoy funciona el gobierno provincial de Pichincha, la prefectura de Pichincha, en aquel tiempo, que a Durán Ballén le entregó a Dajic todo el manejo económico, y que Dajic tenía un entorno y Sixto Durán Ballén tenía otro entorno. Digo, ya que hablamos de ese gobierno. Hoy yo me pregunto, frente a esto que se menciona, a esto que se presume, a esto que se ve ahí, ¿dónde está el liderazgo del señor presidente de la República? Porque al final del día es el presidente de la República el que toma la última decisión, el que tiene la última palabra, y el que, si es que dentro de su entorno hay desavenencias, es el presidente de la República el que debe marcar
la línea a seguir, el que toma la última palabra. Por eso cuando acá, por ejemplo, en algún momento hubo una serie de dardos y arremetidas contra el ex canciller María Fernanda Espinosa porque supuestamente la política exterior era una política castrochavista, que no sé qué, que no sé cuánto. Señores, el canciller o la canciller de la República terminan siendo empleados del Ejecutivo. Así funciona, y perdón que lo diga de esta forma. Y la canciller o el canciller no se mandan solos. El canciller o la canciller responden a una línea política que es liderada por el presidente de la República de turno. O sea, no es que aquí el canciller o la canciller hacen lo que quieren, lo que les da la gana a nivel de política exterior. No es así. Y ningún ministro. Ya, no es así. Ningún ministro tampoco. O sea, Martínez no se fue a Washington a suscribir el acuerdo del FMI porque le dio la gana. Pues Moreno le debe haber dicho, por supuesto, anda, hazlo. Entonces, estas visiones que a veces se tienen, ¿no? El decir que a espaldas del presidente le dieron la naturalización a Julian Assange. A espaldas del presidente resulta que respaldan supuestamente al gobierno de Nicolás Maduro y no al gobierno de Guaidó. Señores, no es así. El canciller termina siendo el ejecutor de la política internacional que deriva de la decisión del presidente de la República. Lo que está claro, me parece a mí, es lo que tú señalaste hace un momento y que es algo que lo mencionábamos la semana pasada a propósito de una serie de acontecimientos que ocurren en este país. Como por ejemplo la inseguridad que hay en las calles, el descontrol que hay en las cárceles, lo que está sucediendo ahora mismo en el tema de las matrículas y de los cupos en las escuelas privadas, etcétera, etcétera. Es lo que tú decías, total ausencia de liderazgo. Ese es el tema. Me parece a mí que ese es el fondo. Y tampoco es que se necesita un dictador, un autócrata, un tipo autoritario, nada por el estilo. Sino alguien que sepa tomar decisiones y que sepa dar las disposiciones que después tienen que ejecutarlas sus delegados, en este caso sus ministros. Claro. El liderazgo no está asociado, bien que lo anotas, el liderazgo no está asociado a una actitud autocrática, en lo absoluto. A una actitud déspota, tampoco. Hay líderes positivos y muy positivos. ¿Cuál es el real liderazgo del señor presidente de la República? Es una pregunta pública muy respetuosa que la hago frente a esto que se menciona, a esto que se advierte, que se siente. Ayer mismo no hubo un pronunciamiento del señor presidente de la República sobre este tema. En estas horas, por ejemplo, corrígeme si estoy equivocado, el único pronunciamiento que hemos visto en estas horas del presidente de la República es aquel relacionado con la invitación a sus homólogos de Colombia y de Perú para juntos con Ecuador organizar la Copa del Mundo del 2030. Y que yo no he visto, o sea, yo no he visto un video, yo no he visto una grabación, un audio. Lo que sí vi fue una declaración en donde hablaba que de niño en la Amazonía se jugaba con serpientes y que en la Amazonía la gente pone nombres de seres humanos a sus hijos y cosas por el estilo. Una declaración así vi, pero no he visto ni video ni nada con respecto al tema del Mundial. Lo otro, que creo que tampoco es un tema menor con Tertulio. En un gobierno que se dice respetuoso de la libertad de expresión, que sí, digamos, de alguna forma, o más bien en la forma, ha dado muestras de serlo, que es como promoviendo las reformas de la ley de comunicación, amistándose con medios de comunicación privados, enemistándose con periodistas como nosotros. Creo que no les ha ido muy bien, pero amistándose, algunos acercándose a los medios privados, mimándoles, engriéndoles, firmando ese tratado de Chapultepec, o sea, haciendo cosas, jugando para la tribuna, diciendo que son respetuosos de las libertades. O sea, a lo Damián Díaz, dices tú, jugando para la tribuna. Sí, ajá. Tenían a cuesta que llamó retrasada mental a una periodista. Y que a Fernando Villavicencio cada vez que podía le decía estúpido, idiota, tonto, ignorante, etcétera, etcétera. Creo que tampoco hay que olvidarse esos detalles. Digo, ¿por qué? Porque acá, durante los 10 años del correísmo, hubo gente que se dio la molestia de anotar cada vez que Correa insultaba a un periodista en las sabatinas. Bueno, con Cuesta no han hecho lo mismo, pero yo sí les recuerdo que este gobierno, el de Moreno, el del diálogo, el respeto a la libertad de expresión, el de las reformas a la ley de comunicación, el de la eliminación de la Supercom y no sé qué,
Bueno, tenía Cuesta que decía retrasada mental a una periodista, ignorante, estúpido, idiota, demente, etcétera, etcétera, a Villavicencio. Era funcionario de gobierno hasta ayer. O sea, creo que esas cosas tampoco la gente debe ni puede olvidar. Y no me dieron con la misma vara. La opinión pública no me dio con la misma vara. No me dio con la misma vara. O sea, ni antes ni ahora. Pero por supuesto, cuando Correa llamó a una periodista gordito horrorosa, por más que haya querido decir otra cosa, que luego el entonces presidente haya pretendido matizarlo, estuvo mal. Estuvo mal. Como también está mal que venga un funcionario de nivel inferior al del presidente de la República y llame retrasadamente a alguna periodista. Y no se midieron las cosas con el mismo rasero. No se miden las cosas con el mismo rasero. ¿Te acuerdas cuando salía, dentro de los tantos desatinos, cuando salía a decir que van a votar a la gente que trabaja en las direcciones y departamentos de comunicación de las instituciones públicas? Primero porque no hacen nada, dijo que son como 1.200 personas que no hacen nada, o sea, los comunicadores de las instituciones públicas no sirven para nada, y porque además no tuitean ni postean nada a favor del gobierno. Y aquí no pasó nada. Esas declaraciones escandalosas hacía Cuesta, pero nadie aquí no pasó nada. Por ejemplo, los gremios no se escandalizaron. Claro, ahí sí no había UNPs, no había fundamedios, no había nada. No, los gremios no se escandalizaron. Están casados ahí. Los gremios no se escandalizaron. Esos que salen a empujar correístas en los supermercados y después a victimizarse. ¿No? Ahí no hacían nada, estaban casaditos. Los gremios no hicieron absolutamente nada, no se hicieron eco. Hubo incluso la filtración de una grabación ahí de una reunión con servidores públicos advirtiendo, qué sé yo, o sea, desnaturalizando totalmente el sentido de lo que es la cosa pública, de lo que es el servicio público, minimizando el rol de los comunicadores institucionales. No entendiendo que la lógica hoy del comunicador institucional no es la misma lógica de hace 20 o 30 años, cuando no había internet ni había redes sociales. Antes, hace 20 o 30 años, el comunicador institucional tenía una lógica totalmente distinta. Hoy, por ejemplo, el comunicador institucional es un estratega. Es un estratega que prepara obviamente todo un análisis político, un análisis del entorno, prepara una estrategia para que la institución o la autoridad pueda enfrentar determinadas situaciones, para poder manejar una situación compleja, por ejemplo, una crisis. Oye, mira, esto está interesantísimo. A ver, dale. A ver, porque... ¿Qué tienes ahí? Ecoavisa, a través de sus redes sociales, publicó un tuit con esa declaración de Nebot. Y dice, Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil, rechaza la venta y pero mira cómo entienden todo mal. La cuenta de Ecoavisa dice, Nebot rechaza la venta y concesión de empresas públicas. Eso nunca dijo Nebot. Abre comillas, es absurdo que se pretenda vender las eléctricas, Petroecuador, las compañías de comunicación. Nosotros no hemos vendido nada, dijo en un congreso latinoamericano de municipalidades. Nebot le responde a Ecoavisa a través de su cuenta de Twitter. Pido a Ecoavisa rectificar el haber afirmado que yo rechazo las concesiones relacionadas con las empresas públicas. Por el contrario, favorezco esa modalidad y las alianzas público-privadas y las estratégicas. Lo que sí rechazo y terminantemente es que se vendan empresas como Petroecuador, las eléctricas y las telefónicas. Pero déjenme recordar... Hay claros ejemplos de que eso es negativo para los países que acaban recibiendo un precio bajo, dilapidan el dinero y se quedan sin sus activos. Pero no solamente eso, pues, contertulio. Mira tú la aclaración de Nebot, pero no solamente eso. No es que sea negativo. La Constitución prohíbe, pues, la venta de los sectores estratégicos, ¿o me equivoco? Revisen la Constitución. A veces la gente habla de memoria. Revisen la Constitución. No pueden vender, no pueden privatizar las áreas estratégicas de la economía. Eso dice la Constitución, les guste o no les guste. Por eso llamó mucho la atención también la declaración días atrás del ministro de Economía y Finanzas, que anda desaparecido. No le he visto yo a Martínez últimamente. Creo que ayer estuvo en alguna actividad. No sé si estuvo en ese mismo foro. Donde dijo, ¿te acuerdas que iban a sacar al mercado de valores las petroleras para que la gente pueda comprar acciones en Petroecuador y... Eso no se puede. Eso no hay cómo. Eso no se puede. Pero eso dicen los ministros de este país. Sí, pero nadie, por favor, hay que refutarles. Hay que refutarles. No hay que pelearse con la autoridad cuando se le entrevista, pero sí hay que decirle, a ver, pero la Constitución establece esta prohibición. ¿Cómo resulta que lo van a hacer? Que buscar una modalidad. Si ese es el horizonte, ese es el camino, ¿qué? ¿Cuál es la modalidad? Que no signifique atentar contra lo que dice la norma constitucional. Para cerrar el comentario, suscribo plenamente las palabras de nuestro oyente Fabián Tapia. Plenamente. A mí me preocupa que el SRI
Servicio de Rentas Internas tenga dos tipos de ciudadanos: a los que nos cobran impuestos y los que no. Y es verdad, pues. Un Fabricio Vela de la vida, un Alexis Moncayo de la vida, donde nos atrasemos en nuestra declaración de impuestos, resulta que automáticamente salimos de lo que en el pasado se denominaba la lista blanca y quedemos deshabilitados o inhabilitados, para hablar con más propiedad, en el sistema del Servicio de Rentas Internas. Te van a buscar al fin del mundo. ¿Me entiendes? O sea, y no puedes contratar con el Estado y todo lo demás. Ya. Hay gente, por ejemplo, muy poderosa, que resulta que tenía en su momento cartera E en el sistema financiero ecuatoriano. E. Y resulta que igual, pues, tenían contratos con el Estado y cuentas bancarias, cuentas corrientes e inversiones en el exterior. Digo, es verdad y suscribo plenamente lo que dice Fabián. Yo suscribo lo que nos dice Santiago Ayala, a propósito de lo que tú dijiste hace un momento. ¿Qué dice don Santiago De que Ayala? la opinión pública no midió con la misma vara. Nos dice, ojo, la opinión pública no es la opinión publicada. Y es verdad. Es verdad. Y es verdad. Porque los medios también saben lo que les conviene y lo que no les conviene publicar, o lo que les conviene y no les conviene decir. Por supuesto, por supuesto. Y es verdad. Así se maneja. En fin, vamos a la pausa, amable audiencia. Gracias por la interacción de nuestros oyentes a través de la transmisión del Facebook Live en las fanpage de A Primera Hora y de Majestad FM. Al retornar estaremos ya dialogando con Jimmy Candel Soto, presidente de la Comisión Legislativa de Educación. Mucho ojo con el tema del estipendio a los internos rotativos. Esto había generado mucha controversia. Jimmy Candel tuvo un papel protagónico en este tema y vamos a conversar con él tras la pausa. Volvemos.